del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por estos 6 meses en el call center que nos has permitido vivir, experimentar. Danos, Señor, tu gracia, danos tu bendición, ilumínanos con tu palabra. Te pedimos por nuestras familias, bendícelos en lo material y también en lo espiritual. Bien, hoy a la reflexión basada en el Evangelio, el capítulo 11 de San Lucas, la segunda diapositiva, todavía conservamos esta, le ha titulado Santa Sofía, pero quise poner también este otro título que se llama expoliación. El expolio es el despojo, eso es el expolio, el despojo, el robo, digamos, el quitarle a alguien lo que le pertenece. Y esta pintura de El Greco se llama precisamente el expolio, porque nos presenta el momento en que dentro del proceso del Viernes Santo se le va a llevar al Señor a la cruz, pero primero se le despoja, inclusive de esa vestidura, de esa túnica de una sola pieza. Entonces se le llama el expolio porque es el despojo. Pero quisiera o refiero esta palabra porque en la meditación va a aparecer la palabra expoliación. Y en ese sentido, el despojo más significativo es el autodespojo de parte de nuestro Señor, el cual quiso despojarse de toda su grandeza, de toda su dignidad, para hacerse a imagen de siervo y la muerte de la cruz, que nos habla de ese despojo total. Pero adelante, veamos la segunda diapositiva, donde, digamos, quise hacer yo la pregunta sobre si conocías a Santa Sofía. Aquí hay 2 Sofías, esta Sofía Subiría que coordinó el turno y esta Sofía Méndez. Y si hay una Santa Sofía del siglo II, creo que se celebra por ahí por el 18 de septiembre, y es esta imagen de la izquierda de la parte de arriba, donde está ella con sus 3 hijas. Los nombres de las 3 hijas eran fe, esperanza y caridad. Son las 3 virtudes teologales las que Santa Sofía le puso el nombre a sus 3 hijas y murieron mártires, tanto la mamá como las 3 hijas. No obstante, quisiera que ubicaras que Sofía como tal es una referencia a la persona de Cristo, porque Sofía significa sabiduría. Y bastaría que ubicaras que la capital de Bulgaria es Sofía, y esta iglesia que está en la parte de abajo, extremo derecho, es la catedral de Santa Sofía, en la capital de Bulgaria, que es la ciudad de Sofía. Pero la referencia de Sofía es a la persona de Cristo, porque, digamos, el ícono que preside la vida de esta ciudad, de esta gran capital, y sobre todo de muchas de las devociones o la vida religiosa en lo que es los hermanos ortodoxos, es reconocer a Jesucristo como aquel que es la sabiduría del Padre. Entonces, cuando escuchas alguna vez la palabra Sofía, se refiere a la persona de Cristo. Algunos ponen también la imagen que está abajo a la izquierda, donde está la Virgen María con el niño en sus brazos, e identifican como si Sofía o la sabiduría es un apelativo de Nuestra Señora. Ciertamente en el rosario le llamamos trono de la sabiduría, porque ella es el trono donde aquel que es la sabiduría, que es Jesucristo, ha estado, digamos, ha tenido ahí su aposento, ha tenido en ella su trono, el lugar donde él se ha hecho presente en medio de nosotros. Bien, con este comentario vamos adelante a ir al texto del Evangelio del día de hoy. Te decía, es el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido la gente, Jesús comenzó a decir:
Esta generación es una generación malvada, pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la parte intermedia es la que quiero focalizar en la meditación de esta noche. Dice aquí hay alguien que es más que Salomón. Lo he subrayado. Y habla de la reina de Sabá, la que viene desde los confines a oír la sabiduría de Salomón y le trae ofrendas, camellos cargados de oro y de otro tipo de obsequios para escuchar la sabiduría de Salomón. Y el Señor dice, si alguien viene desde lejos para oír a Salomón, ¿por qué no ubican que aquí hay alguien que es más que Salomón? Aquel que no dice sabiduría que venga fuera de él, sino que proviene de su interior. Pero también aquí habla no tan solo de la sabiduría, sino también de la palabra, del profetismo. Jonás era visto como un profeta. De hecho, se habla del libro del profeta Jonás, porque acuérdate que fue a predicar a los ninivitas. Bueno, Jesús es más que Jonás, es más que un profeta. Bien, hablemos de Jesucristo adelante como la sabiduría del Padre. Es Jesús quien posee esa sabiduría del Padre y en cada momento mostró esa sabiduría a lo largo y ancho de todo su ministerio. Es cierto que el Señor en ocasiones pregunta, ¿cómo te llamas? Le pregunta a aquel demonio o a aquel joven que estaba poseso y dice aquel demonio que le poseía, me llamo Legión porque somos muchos. El Señor dentro de su vida entre nosotros, aún conociendo las cosas a la perfección, gustó de preguntar. Cuando hablan acerca de aquel niño también poseso, dice cuánto tiempo hace que está enfermo, Marcos 9:21. Y refieren, bueno, que lleva algunos años y que a veces se arroja y se avienta al fuego y los papás estaban pasando momentos muy difíciles. Cuando el Señor multiplica los panes, pregunta cuántos panes tienes. Bueno, y estas preguntas son ocasiones donde Él solicita información, pero sobre todo son ocasión para Él entonces darnos una gran enseñanza o para que nos sorprendamos del poder que Él tiene. Cuando el demonio dice que se llama legión porque son muchos, el Señor tiene manifestación de poder aún en la situación aparentemente complicada. Y aquí, bueno, hablamos acerca de aquel que posee la sabiduría y alguien ha dicho, bueno, quizá él finge ignorancia o finge asombro, como si fuera, digamos, una simulación. Hay quien dice, no, mira, o sea, en realidad él conocía todo, pero los agiógrafos, acuérdate la palabra agiógrafo, agio significa santo, grafo significa escritor, el escritor sagrado, o sea, algunos agiógrafos o algunos escritores sagrados han afirmado pues que en realidad es una forma para recalcar que tiene verdadera condición humana, como una forma de hacernos entender que Él es Dios, pero que también es hombre verdadero. Adelante. Hoy el Evangelio nos habla de aquel que es más que Salomón. Y podríamos decir, bueno, que es parte de su condición humana poseer no tan solo un cuerpo pues, que nace, que crece, que se desarrolla y como aquí expresa, un cuerpo que también experimenta el dolor, que experimenta también el desgaste, un cuerpo también proclive a la muerte. Al final de cuentas, por ese elemento corpóreo, nosotros somos llamados seres mortales, aun cuando sabemos que el alma es inmortal, pero bueno, o sea, nuestro cuerpo es proclive a la muerte, pero también en ese sentido no tan solo el elemento del cuerpo, sino ese elemento que es el elemento espiritual como es el alma,
es un elemento que en ti y en mí, pero también en nuestro Señor, es capaz de aprender y de sorprenderse, capaz de todas las limitaciones y carencias, o sea, capaz de ir creciendo, de ir paulatinamente, de ir progresivamente asimilando contenidos. O sea, el Señor tiene un cuerpo con limitaciones, pero tiene un alma humana que también tiene limitaciones y carencias. En ese sentido, bueno, un servidor y tú también, pues no lo sabemos todo, sino vamos conociendo las cosas paulatina y progresivamente. Hoy el Evangelio, el Señor dice que eres alguien mayor que Salomón. Y es bueno que ubiques tú que Salomón es referido como el escritor sagrado del libro de sabiduría, de los proverbios, del Eclesiastés, del Eclesiástico, del Cantar de los Cantares y de algunos de los salmos también es referido Salomón. Por eso, digamos, con esos textos plagados de sabiduría, Salomón será siempre un referente. Acuérdate de 4 cosas. O sea, es un gran comerciante, es un gran constructor, es una persona muy sabia. Y el cuarto elemento, aunque no tiene nada de ejemplar, pero Salomón pasa la historia por su gran cantidad de mujeres. Tenía 700 princesas y 300 concubinas. O sea, hablamos de mil mujeres, lo cual ya alguna vez lo hemos comentado, el que un rey tenga 5 esposas o 10 esposas o 20 esposas o 1000 esposas, habla de solvencia económica o habla de poderío de un reino, sobre todo porque las esposas o princesas iban siendo una especie de convenio, de pacto con otros reinos. Y eso significaba el poderío de Salomón. O sea, alguien que tenía 700 esposas. O sea, era alianza con 700 reinos. O sea, es el momento más esplendoroso del pueblo de Israel. Pero en ese sentido, bueno, hablando de la persona de Jesucristo, hablamos, digamos, de que el Hijo de Dios lo sabía todo. Alguien dice, Padre, es que si Jesucristo es Dios, claro que es la sabiduría perfecta. Sí, o sea, Él es omnisciente. Y alguien dice, bueno, y si Él es omnisciente, porque es Dios, Él también es omnipotente. Por lo tanto, en el poder, el ser todopoderoso, Él tenía la capacidad de ocultar, de sepultar sus conocimientos, aún siendo omnisciente, pero como es omnipotente, impedía que aflorasen, que se quedaran en el subconsciente. Y bueno, o sea, algunos narran ese tipo de procesos en la persona de Jesús, diciendo que poco a poco, cuando pasan los años y de acuerdo a la necesidad, aquello que era inconsciente o subconsciente se va haciendo consciente y se va expresando como palabra. Hablemos, no obstante, adelante ahora sí, por eso ponía esa imagen de la fotografía del Greco, del expolio de Cristo. O sea, el expolio es el despojo. O sea, efectivamente el Viernes Santo Él padeció, porque algo que se padece es algo que no viene de mí, sino que viene de fuera. Es el elemento pasivo. O sea, Él padeció el despojo. O sea, le quitaron todo, le quitamos todo. O sea, murió expuesto a la intemperie totalmente. O sea, se le expuso, vino el escarnio, la exposición burlona, pero también, digamos, este expolio, vamos a decir lo que es digamos, un llamado autoexpolio, porque él siendo de condición divina, tomó la condición humana. Y esto referido a ese elemento de la sabiduría, pero referido también a todos los elementos propios de su ser divino. Y en ese sentido, tendríamos que hablar de un planteamiento concreto. Filipenses 2, del 6 al 7, habla de aquel que siendo de condición divina no tuvo a bien el mantener la condición divina, sino que se despojó y se hizo obediente hasta morir en la cruz. Pongo en letrita rosa, el Hijo de Dios se había hecho hombre verdaderamente. La encarnación significó el autodespojo, el vaciamiento, la expoliación. Y entonces, bueno, el autodespojarse significa
que aquel que es omnisciente quiso asumir un proceso humano donde iba conociendo paulatinamente como tú y como yo. Sé que el tema está un poquito árido, teórico, pero es parte de lo que tenemos que asimilar de nuestra vida cristiana. Es bueno en ese sentido recordar lo que dice Lucas 2:40, que es después de que fue presentado el Señor siendo bebé en el templo, cuando después de que Simeón y Ana las profetiza, Simeón que profetizó una espada te atravesará el alma, dice que después de que lo presentaron, su padre y su madre regresaron a Nazaret, donde iba a ser criado, y dice Jesús crecía en edad, en sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Y en ese sentido, bueno, tenemos que ubicar la precisión en torno a la palabra que tenemos que afirmar sin tener miedo a afirmar la verdad. No es igual decir que en Jesús Dios desconocía e iba avanzando en el conocimiento de las cosas. O sea, si tú dices esta afirmación, en Jesús Dios desconocía e iba avanzando en el conocimiento de las cosas, estás diciendo una herejía. Por eso hay que ser muy cuidadosos y hay que ser muy precisos en nuestro lenguaje. Pongo la siguiente expresión que es la adecuada. En Jesús Dios humanamente desconocía e iba avanzando humanamente en el conocimiento de las cosas. Fíjate la diferencia. No es lo mismo decir que en Jesús Dios desconocía e iba avanzando el conocimiento de las cosas, a decir en Jesús Dios humanamente desconoce e iba humanamente avanzando en el conocimiento de las cosas. Entonces, esta es la vida de Jesús, es lo que ha significado su vida. En ese sentido, oye, pero ¿cómo puede Jesús no ser la sabiduría perfecta? La es, pero asumió los procesos humanos. Eh, en, en Jesús Dios humanamente desconocía, en Jesús Dios humanamente iba avanzando en el conocimiento de las cosas. Y adelante vamos a ver este Dios autodespojado en el expolio que va a ser coronado de la sabiduría. Y en ese sentido, Jesús, que es la sabiduría del Padre, Jesús, que es la sabiduría de Dios, dice Proverbios 14:24, la sabiduría es la corona de los sabios. Y bueno, es una corona descrita en el eclesiástico como espléndida, preciosa, una corona de honor. Proverbios 8:10 dice una corona indecible, más valiosa que el oro y que todas las joyas. Eso es la sabiduría, la corona de los sabios. Pero, ¿con qué palabras podríamos nosotros eh, tratar de tomar la debida proporción de aquella corona que ahora va a ceñir las sienes del Hijo de Dios? San Pablo ha afirmado lo que ya conocemos, es la sabiduría divina, pero al hacerse hombre, se desprendió de la corona de la sabiduría y en su cabeza desnuda, expoliada, recibió una corona de espinas, una corona diferente, muy diferente. En pocas palabras, lo que dice Filipenses 2 del 6 al 7, siendo de condición divina, no se aferró a ella, por el contrario, se despojó de su omnisciencia, es decir, de su sabiduría. El omnisciente es el que sabe todo y se hizo semejante a los hombres. Adelante, hablamos y vamos aterrizando que efectivamente Jesús es mayor que Salomón y es mayor que Jonás. Jesús crece en sabiduría y en gracia, en edad, sabiduría y gracia. Así lo va a reiterar Lucas 2:52. Después de que el niño Jesús se perdió en el templo y fue reencontrado cuando estaba en medio de los doctores, este texto reitera lo que ya decía Lucas 2:40 que leíamos hace un momento en torno a Jesús presentado en el templo 40 días después de su nacimiento. Y la referencia es la misma, un crecimiento, un irse fortaleciendo, un llenarse de sabiduría y una gracia de Dios que está con él. En ese sentido, bueno, tratando de ubicar nuestra imaginación, este Dios hecho hombre en la persona de Jesús asume procesos humanos.
Y aunque sea un poco, digamos, retórico, pero pensar en el niño Jesús, en el Cristo adolescente, el Cristo joven, el Cristo adulto, ¿qué veía en sus ojos cuando él se contemplaba en el espejo? Quizá alguien un día le preguntó, oye, ¿tú qué vas a hacer de grande? Efectivamente, cuando él se miraba en el espejo, veía a alguien que era mayor que Salomón y mayor que Jonás y que Moisés y que José, el soñador, el hijo de Jacob, y mayor que Josué, el conquistador, y mayor que Isaías y mayor que Abraham. Él dice, aquí hay alguien que es más que Salomón. Y si a la reina, si la reina de mediodía, la reina de oriente, la reina de Sabá, vino desde lugares distantes para escuchar a Salomón, ¿por qué ustedes no son capaces de escuchar a aquel que es más que Salomón? Aquel que es la sabiduría del Padre. El Señor nos permite escucharlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.